¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Bancada. Estamos acá en el Congreso, en la Cámara de Diputados, con un ojo puesto en el Senado, porque hoy, jueves, 13 horas, estamos a la espera de la sesión que va a haber en la Cámara Alta desde las 14. Ya nos van a contar todo mis compañeros, entre ellos mi amiga Verónica Benaín. ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Cómo le va cantando tanto tiempo? Hoy Qué podemos lindo cruzar volvernos a ver aquí en esta pantalla. Hoy podemos cruzar y tener la sesión ahí. Hoy llegamos justito. Llegamos justito. Es más, el quórum todo... No, bueno, el quórum no se necesita porque es una continuidad, se tiene que retomar un cuarto claro. un intermedio. ¿Te acordás que...? Es un dato ese, ¿eh? Claro, ¿te acordás que la sesión en realidad había sido el 16 de julio? Claro. Y se pasó un cuarto intermedio para el día de hoy, por lo que no necesitan quórum. Pero nos van a esperar igual a los dos. Nos van a esperar, exactamente. Hasta que no nos vean en el palco, no van a arrancar. También va a andar por ahí, me contaron, Gonzalo Solabarrieta. ¿Cómo anda? ¿Cómo andas, Mauri? Exactamente, porque vos me decís siempre si cruzo, si no cruzo. ¿Te dejan cruzar? Me van a dejar cruzar. Me van a dejar cruzar. Es un tema ese, ¿viste? Porque sos un tipo de diputados y por ahí una de esas... Primero hay que ver si me deja la lluvia cruzar. Ajá. ¿Viste? Porque está complicada la lluvia. Pero adentro no llueve, no hay goteras. No, el tema es afuera. Una vez que entras podés pasar. Y los alrededores, ¿no? Que está bastante complejo. Está vallado. Está vallado todo el perímetro, como suele pasar del Congreso de la Nación. También ayer estuvo vallado, ayer miércoles. Exactamente, tradicionalmente ya vallado los miércoles y en el día de hoy está exactamente lo mismo. Así que los que anden circulando por la zona, no es tomen para otro lado por las dudas, vayan, deriven. Títulos del día. Sesión en el Senado. El proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada será el eje central de la discusión legislativa. Y uno de los temas de ayer en diputados, la nueva ley de inocencia fiscal. Funcionarios del Poder Ejecutivo explicaron la modalidad de declaración jurada de ganancias, que se amplía a todas las personas humanas residentes. Comisión de Minería en Diputados se analizaron proyectos para incorporar la ley las tierras raras como minerales de primera categoría. Bueno, y este tema, Vero, de tierras raras, ayer se llevó un rato de una comisión informativa, la Comisión de Minería, ayer martes temprano. Es algo que se viene hablando hace bastante ya del anterior gobierno, del potencial que tiene Argentina en territorios donde se pueden extraer lo que se denominan los minerales críticos, ¿no? Que son básicos para todos los que nos gusta usar. Exactamente, más bien fue una reunión informativa, hubo especialistas que explicaron, para empezar, qué son los minerales críticos, por qué se les llama tierras raras. Hay 3 proyectos en danza en esa comisión, uno pertenece a Judici, otro pertenece a Risotti y el otro es una iniciativa que presentó el diputado Snopek de la provincia de Jujuy. Están básicamente, obviamente, recabando información respecto a esto y como decían los títulos de nuestro programa, lo que buscan es modificar el estatus legal para que pasen a ser minerales de primera categoría y objeto de concesión formal. Básicamente reúne la idea o la propuesta que se está estudiando. En Argentina hay estimados, según lo que dijeron ayer, entre 3 y 3,5 millones de toneladas potenciales para poder, bueno, justamente vinculadas a lo que tiene que ver con minerales críticos y tierras raras. Y ayer explicaban, ¿no?, cuáles son los países que más producen. Obviamente están las grandes potencias. La principal productora es China. Claro, exactamente. El tema es que las grandes potencias no solo que producen, sino que por ahí necesitan, aunque sean los principales productores, necesitan de más minerales críticos porque solo así se pueden hacer, por ejemplo, las baterías, que son claves para la producción de todo el sistema económico actual, que está basado ya no solamente en un encadenamiento productivo, sino en un potencial tecnológico para cada una de las cadenas de valor. Y ese potencial tecnológico necesitas baterías, necesitas varios elementos. De hecho, se habla de la cortina del silicio, ¿no? De la posibilidad de que quienes tengan estos minerales que están en el medio del tríptico, que él no, porque él es joven, pero nosotros cuando estudiábamos nos daban en química, la tabla de los elementos químicos. La he llegado a estudiar, ¿eh? Sí, pero por internet. ¿Tuviste la tabla? No, tuve la tabla. ¿Ah, sí? ¿Así es esto? Sí, claro. Espectacular, la tabla periódica. Claro. La tabla, pero bueno, creo que están en el medio los minerales críticos.
que son los que hoy están en boga en todo el mundo. Cualquier revista científica y de relaciones internacionales tiene mucho material sobre este potencial, porque obviamente cuando uno habla de tecnología también habla de tecnología de defensa. Exacto. Vehículos eléctricos, eléctricos utilizan mucho de estos minerales. Las redes eléctricas también, la expansión de la electricidad en todas las ciudades. Las turbinas para lo que es la energía eólica y solar también utilizan estos minerales. Así que, bueno, y como bien decíamos, la tecnología, ¿no? La inteligencia artificial se hace básicamente en base a estos minerales. Y lo que tiene que ver con las baterías. El mundo se vuelca, digamos, constantemente y hay una intención de las grandes potencias de que todo sea o pase a hacer a funcionar a partir de este tipo de energías, y para eso necesitas estos minerales. Bueno, veremos cómo avanza este debate, un debate que seguramente va a ser muy intenso porque hay muchos intereses en juego y seguramente van a querer hablar varios representantes de la industria de la minería y también, ¿por qué no?, de diferentes exponentes de empresas que suelen tener la capacidad de exploración, que es cara, ¿no? Es que necesitas miles de millones de dólares. Y como en todos los debates que últimamente estamos atravesando en el Congreso de la Nación, se está dando ahora con el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada en el Senado, también se discute la soberanía, ¿no? Y en ese sentido también en cómo van a funcionar las empresas o la explotación de estos minerales y qué van a dejar al país que se lleven estos minerales hacia afuera. Que acá se avanzó en el sentido de la formalidad, porque ya hubo 2 reuniones por lo menos informativas respecto a los minerales y también por fuera, ¿no? Y por fuera hubo varias. Recuerdo que una se dio en el Delia Parodi, la anterior no recuerdo exactamente la ubicación, pero se había dado en un contexto con legisladores, con invitados que vinieron referentes en la materia, pero esta es la primera reunión, tengo entendido, de manera formal dentro del ámbito de la Comisión de Minería. Bueno, y ya que hablamos tanto de esta reunión y de las tierras raras, escuchamos a uno de los diputados que fue protagonista del encuentro, es Cristian Andino, de Unión por la Patria, de San Juan, una de las provincias mineras por excelencia, y esto decía. Una jornada importante llevada adelante en la Comisión de Minería, donde básicamente hemos recibido exposiciones sobre la importancia y la demanda mundial en todo lo que tiene que ver con los minerales críticos y con las tierras raras, y tratando distintos proyectos que tienen que ver con la recategorización, la incorporación y la modificación del código minero respecto a estos materiales, ¿no?, que nos van a permitir traer desarrollo, traer inversiones. Yo vengo de una provincia como es la provincia de San Juan, donde hemos llevado adelante la actividad minera siempre bajo 3 banderas, cuidando siempre la sustentabilidad ambiental, es decir, eso es innegociable, el cuidado del ambiente, nuestros glaciares, pero también la sustentabilidad social y económica, ¿no? Y eso nos ha traído crecimiento y desarrollo y eso nos ha permitido también tener licencia social. Licencia social que es clave para que la minería se pueda desarrollar, porque en muchas provincias como Chubut, pienso ahora, y también Mendoza, la propia gente no quiere que haya minería y habitualmente suele haber proyectos que quedan truncos. Y la provincia de San Juan, que estuvo celebrando un acuerdo del millonario gobernador de 250 con millones de dólares, pública, ¿no?, un adelanto que hace Vicuña, la empresa que explota cobre, entre otras cuestiones allí en San Juan, que adelanta este dinero para poder hacer infraestructura básicamente en lo que es la provincia y que, bueno, de alguna forma se estuvo celebrando. Celebrado por varios funcionarios de este gobierno, un acuerdo que hizo el gobernador, exdiputado, conocido a todos nosotros, Marcelo Orrego. La presidenta de la Comisión de Minería es Fernanda Ávila, del bloque Elijo Catamarca, y esto decía. Estuvimos reunidos recién en comisión para tratar en reunión informativa alrededor de 3 proyectos que existen en la Cámara en este momento para la incorporación de las tierras raras, que hoy no están mencionadas dentro de nuestro Código de Minería de la Nación, dentro de la primera categoría. De este modo, resguardamos el mineral, damos más certeza para las inversiones. No sé cuánto sabe el público sobre las tierras raras, pero son minerales que son estratégicos, que son críticos para la electromovilidad, para la protección y la seguridad de los países. Entonces, realmente es un mineral que queremos desarrollar, que queremos explorar. Sabemos que tenemos recursos, pero falta poder
seguir explorando y desarrollándolo. Con esto lo que buscamos es dar más certeza jurídica y así de este modo las provincias poder desarrollar nuestro potencial. La conversación giró alrededor de esos 3 proyectos y estamos tratando de trabajar en la unificación y llegar a un criterio único para poder avanzar con la aprobación en la comisión. Bueno, criterio único sobre los 3 proyectos que planteó Vero, decía Fernanda Ávila, presidenta de la Comisión de Minería. Gonza, ¿no tenemos nada para la semana que viene todavía? Hasta ahora nada. Epa. Mauri, recordemos que ayer fue un día muy activo, así Sí. como también el martes en cuanto a las comisiones de manera oficial. Hoy no tenemos tampoco comisiones, todo está centrado en el Senado y mañana ya es viernes. Para la semana próxima tendremos que esperar a mañana a que se empiece a programar, posiblemente mientras estemos nosotros en la bancada, lo que puede llegar a ser alguna otra reunión informativa. Yo consulté por el tema, por ejemplo, de inocencia fiscal. Tal vez no hay tanta firmeza en que se pueda dar una reunión informativa la semana próxima. Epa, Sí, posiblemente que tengamos que esperar 2 semanas para 2 semanas. una emisión del dictamen, pero no hay tanta seguridad respecto a una posible próxima claro, reunión no hay, informativa. ya vas a hablar de ese tema, no te voy a entrar en detalles, Sí. pero no hay entonces una informativa próxima, sino que cuando haya consenso para un dictamen, Se van a volver inocencia a reunir. fiscal se va a reunir. Aparentemente. La semana que viene, aparentemente no, por ahora. Aparentemente. Vamos a dejar la puerta Aparentemente. abierta, pero Bien. esta es la confirmación. Bien. Y todavía no tenemos programadas comisiones para la semana próxima. Mañana seguramente tendremos Hay que ver novedades. Banco Central también. Si hay acuerdo, También. creo que será el mismo procedimiento. Si hay acuerdo, se va a convocar directamente para dictaminar. Si Hubo no, una reunión esta semana de Martín Menem con jefes de bloques, justamente para poder organizar ese cronograma y el acuerdo. Entiendo que al venir las autoridades a explicar, ahora queda un debate de, bueno, elaborar o no, o si hay alguna modificación o no de los proyectos, ¿no? El acuerdo Exactamente. entre los bloques. exactamente. Se hablaba de una sesión el 19. Para Ujú. lograrlo, el dictamen preferentemente debería ser la semana, que viene, aunque la Cámara de Diputados permite un dictamen el día previo a una sesión. Ujú. Pero el plan B, si no, es que una sesión podría ser el día miércoles 26. Claro. Me viene mejor. Exacto, miércoles 26. Después, cuando uno quiera acordarse, se termina agosto. Van a ser 4 meses tremendos. Ujú. Porque Muchos hablamos, proyectos presentados por el oficialismo en el Congreso claro, Nacional. esta hablamos del segunda segundo parte. semestre, pero es falso eso, porque quedan 5 meses y el último mes no es ordinario en No. cuanto a las sesiones. O sea, Termina el 30 de noviembre. termina el ¿no? 30 de noviembre. Después no sabemos qué va a querer el gobierno, pero son 4 meses en los cuales, por ejemplo, el 15 de septiembre tenemos presupuesto. Exactamente. O sea que tenemos que ver ahí cuál es la agenda, pero probablemente sea intensa. Pero bueno, va a haber- Generalmente cuando se presenta el presupuesto, todos giran en torno al Sí, debate, ¿no? yo creo que va a ser eso en diputados, pero también en el Senado va a seguir el trabajo de lo que haya que seguir. Ujú. Pero tengo la impresión de que va a quedar mucho para extraordinaria, no necesariamente para diciembre, pero podemos llegar a tener, imagino, entre lo que vaya quedando, un febrero-marzo intenso, porque el tema electoral se tiene que definir. Eso te iba a decir, Claro. el gobierno todavía tiene pendiente el proyecto de reforma política y que justamente no se cierra antes de diciembre, está muy complejo, ¿no? Y Para- bueno, para en poder el avanzar. 2025 se cerró en febrero, Ujú. se suspendieron en ese momento las primarias y fue en febrero del 2025, o sea que... Siempre se terminan suspendiendo, eliminando. ¿Te acuerdas en la pandemia? Era otro de los Claro. grandes incógnitas que iba a suceder con las PASO. Pero ahí no se termina- suspendieron, ahí se estiró el Se plazo. postergaron. Se Septiembre y postergaron. noviembre hicimos. Sí, exactamente. Entonces, me parece que febrero, y eso ya de por sí agita un mes intenso con lo que pueda haber quedado de acá y tenga alguna chance de salir. Me parece que vamos a... pero bueno, van a ser 4 meses de mucha intensidad y ya lo están siendo al punto de que en un ratito, en 45 minutos, empieza una sesión en el Senado. En realidad se reanuda una sesión en el Senado de la Nación con un tema polémico, un proyecto que decíamos esta semana, tiene varios capítulos. Uno era el más polémico y el más viralizado, hay que decirlo. A veces cuando se viraliza un tema que es parte de un proyecto, es muy complicado para los periodistas después explicar de qué El resto es de un la proyecto más iniciativa. grande, porque Sí, decir, sí. bueno, ¿cómo? Se cayó y hay sesión y estamos todos, vos te haber pasado, desde las 6 de la mañana te estás llamando, pero sí, ¿cómo? sí. ¿Hay sesión? Se cayó. Bueno, lamentablemente a veces el relato en redes no es preciso.
Y es un Totalmente. problema. No, y bueno, en una iniciativa que intentó tratarse ya 4 veces anteriormente, ¿no? Claro. En el Senado, que por diferentes cuestiones tuvo varias modificaciones, se presentaron muchos, o se firmó un dictamen que tuvo muchísimas modificaciones, ¿no? Se habló de hasta 16 veces ese dictamen presentado. De hecho, hoy estuvimos averiguando cuál iba a ser el dictamen que va a llegar al Se supone que al va a ser el Senado. anunciado el martes, menos ese capítulo, ¿o no? Era claro, se entiende que es el que anunció Patricia Bullrich en conferencia de prensa, pero bueno, habrá que ver que termina llegando hoy al recinto. La sesión está convocada para las 14 horas, como decíamos, era un cuarto intermedio, que se va a retomar con este único tema, que es el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, impulsado por la cartera del ministro de Regulación, Federico Sturzenegger, y que, como decías vos, Mauri, y ahora lo vamos a compartir en placa, tras un acuerdo que se llevó adelante en el día de ayer, donde, bueno, se primaron los 44, ¿no? El bloque de 44 denomina el oficialismo. Pero no hay un a bloque de 44. No, pero así lo denomina el oficialismo a este espacio básicamente de consenso que generó, ¿Tenés a tirar de se memoria generó el quiénes Senado, donde están los 21 de la Libertad Avanza, representantes de la Libertad Avanza, donde está el PRO, donde está la UCR, donde está la Neuquinidad, donde está parte de, los senadores que representan a Santa Cruz, donde está una senadora de la provincia de Salta, de Tucumán. ¿Qué me está faltando? La rompió toda. Sí, Provincias Unidas, que en realidad es Córdoba y Corrientes. Provincias, claro, Corrientes, pero bueno, ya Córdoba. está. Bueno, básicamente a eso Patricia Bullrich le habla de que es un bloque que trabaja en conjunto, ¿no? Por más que no pertenecen al mismo espacio político o la misma bandera política, vienen trabajando, y que me parece que es lo más interesante destacar de lo que sucedió en el día de ayer. El oficialismo le interesa mucho este espacio que ha generado de consenso, porque justamente decíamos, vienen un montón de otras iniciativas donde la Libertad Avanza va a tener que volver a necesitar, sobre todo de los legisladores que responden a los gobernadores, y de estos dos bloques aliados con los que siempre están trabajando, que son el radicalismo y el PRO. Mucha presión ayer, finalmente, de varios mandatarios que durante la jornada empezaron de alguna forma a mostrar su posición negativa frente al capítulo de venta, que modifica en realidad la ley de tierras para poder venderlas a empresas y a personas extranjeras. Recordemos que hoy hay una ley actual que permite que se vendan tierras extranjeras en un porcentaje del 15%. Hay varias provincias que tienen una gran parte de su territorio ocupada por dueños que no son argentinos, básicamente por esta ley vigente, pero en un principio, este capítulo, que tuvo varias modificaciones seguidas y vueltas, se buscaba que se libere totalmente, que no haya porcentajes de la cantidad de tierras que se podían vender hacia los extranjeros. El último acuerdo había sido de llegar a un límite de 25%, es decir, de pasar al 15% al 25%, pero bueno, finalmente, tras varias presiones, gobernadores incluidos que se sintieron muy presionados en sus territorios, esto se terminó cayendo y se decidió debatirlo más adelante en otro contexto. Muchos interpretan también que el debate que se abrió en el Mundial con respecto a Malvinas y la soberanía de Argentina respecto a las islas influyó un montón. En realidad hubo una campaña exitosa en redes. El proyecto lo veníamos trabajando hace 4 o 5 meses, lo veníamos los periodistas. Sí, y nadie le daba relevancia. Sí, nadie le daba relevancia, pero este problema estaba. Sí. Porque los aliados venían cambiando por eso este capítulo que se modificó. Y en el gobierno no le gustaba, y por eso vos explicabas recién, no se había podido tratar, y ahora sí en ese capítulo se va a poder tratar. Exactamente. Esto cae, pero la iniciativa, como decía Cantando, continúa y es mucho más amplia, y vamos a repasar qué puntos quedan en tratamiento en el día de hoy. Los desalojos express es otro de los capítulos que tiene la iniciativa. Introduce mecanismos para acelerar los juicios de desalojo de inmuebles urbanos y rurales. Se da un plazo de intimación de 10 días a aquellas personas que están debiendo por alguna cuestión
de contratos vencidos o por una cuestión de usurpación o ocupantes en la vivienda, ocupación precaria, se le da un plazo de 10 días para regularizar esa situación. Si no lo hacen, se habilita estos mecanismos que van a ser mucho más ágiles para poder desalojar a la vivienda. Recordemos que es un proyecto del gobierno nacional que pretende proteger la propiedad privada, y lo que dicen también en ese sentido es, bueno, es verdad que es difícil para aquellas personas que no puedan pagar el alquiler por situaciones económicas, pero también es difícil para el propietario que tiene un inmueble que está perdiendo de alguna forma dinero, y es un poco el choque, ¿no?, que se da entre algunos ambas senadores situaciones. contaban que habían tenido todo tipo de reclamos, los dos, que les habían llamado asociaciones de inquilinos, pero que también propietarios, sobre todo en un país donde la propiedad en exceso en muchos casos se usa para tener el ingreso que no te da las jubilaciones. Exactamente. Entonces, yo no puedo desalojar a un inquilino y gano una jubilación baja. Para mí es mortal. O sea, y tiene su inmueble y no está generándole no, está el generando dinero gastos, sino ingresos. Exactamente. Bueno, otro de las reformas que se pretende hacer en esta iniciativa es una modificación a la ley del manejo del fuego, una ley que ya tiene modificaciones. Y esto va en desmedro de la última que se hizo durante el gobierno de Alberto Fernández, un proyecto de ley, en ese momento una ley impulsada por Máximo Kirchner, que en un momento, en un contexto donde había muchos incendios, recuerdo una cantidad de incendios, sobre todo en la provincia de Entre Ríos, y se acusaba a los grandes grupos inmobiliarios, se puso, digamos, la restricción de que las tierras que se prendían fuego en ese sentido con objetivos de fines inmobiliarios, no iban a poder ser usadas, no iban a poder ser vendidas por entre 30 y 60 años. Bueno, lo que hace justamente esta iniciativa es eliminar ese artículo, básicamente ese apartado, y permite comercializar de esta manera campos, bosques y humedales. Otro de los cambios habla de las expropiaciones. Se limitan las facultades estatales para ocupar bienes de manera provisional. Se fija un plazo máximo para ocupar bienes de manera provisional de 90 días. Es otro punto que la Libertad Avanza toma como bandera y básicamente confronta con el kirchnerismo y las políticas de expropiación que viene o que ha venido llevando adelante, donde, bueno, a Patricia Bullrich se la escuchó hablar de que tanto Axel Kicillof, el gobernador bonaerense, o el diputado Máximo Kirchner realmente han tenido pérdidas millonarias en las expropiaciones. Por eso vos hablas de los precios, del manejo, de cómo creo que también el proyecto establece una posibilidad de que no se pueda tirar el precio para abajo, ¿no? Que se pueda mantener el valor de la propiedad en el momento de la expropiación. Sabemos que en muchos casos, una vez que un inmueble es sujeto de expropiación, baja el precio. Entonces ahí me parece que también había un cambio. Es un límite al Estado, básicamente, con el tema de expropiaciones. Y otro de los puntos, es más amplia, decíamos, pero yo destaqué estos puntos principales, es la incorporación de lo que se llama la ley Pierri, básicamente. Algo muy celebrado por Patricia Bullrich. Eso es muy bueno. Ambos sabemos que en la Ciudad de La Plata se usa bastante. Sí. Para lo que son las quintas habitualmente, que son terrenos que por ahí ocupa gente, lo trabaja durante 10 años, nadie lo reclama, y de pronto aparece una tía de abuela, de prima, de vaya a saber quién, dice, es mío, y ya hay una familia afincada que lo trabajó. Eso es muy bueno, la verdad que está bueno que prospere. Pierri fue presidente de la Cámara de Diputados del Partido Justicialista en los años 90, dirigente de la provincia de Buenos Aires, y conocía mucho de esto, ¿no? Exactamente, es una incorporación que se hace también en las últimas modificaciones que se le hizo al dictamen, y que se hace en acuerdo con justamente los aliados, que por eso se celebró mucho, me parece, por parte del oficialismo, y para hacer, como bien decías, en realidad es eso, la titularidad de los terrenos que están siendo trabajados o poseídos por familias de una manera pacífica, básicamente, y que continúa, ¿no? Durante los últimos 10 años, estas familias podrían pedir o solicitar la titularidad de ese terreno y básicamente poder regularizarse. Esto es otro de los puntos que va a tratar la iniciativa hoy. Impecable, Vero. Pausa, volvemos.
Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son: la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. ¿Cómo funciona el Congreso?
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Seguimos con lo que pasa en el Congreso, acá en la Cámara de Diputados, pero con un ojo ahí en el Senado, donde en breve, son 13:32 ahora, a las 14, se reanuda la sesión que había empezado allá por el 16 de julio. ¿Cuánto tiempo parece que pasó? Eran horas después de haberle ganado a Inglaterra en esa semifinal. Se hizo una sesión, de hecho se especulaba que se iba a cancelar porque mucha gente por ahí no había podido viajar. Bueno, la realidad es que la sesión empezó. Y al momento de tratar lo que era la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, la jefa del oficialismo, Patricia Bullrich, decide retirar, en realidad pasar a un cuarto intermedio. La volvió a patear al mismo oficialismo, claro, básicamente tras un cortocircuito que había habido justamente con el área de desregularización. ¿no? Claro, desregulación. Se fue cambiando ese capítulo, se fue cambiando muchas veces. Al gobierno no le convencían los cambios que se negociaban en el Senado. Exactamente. Y el punto fue que en un momento se hizo tan fuerte la campaña en contra de ese capítulo que ya no se terminaba discutiendo contenido. Cuando las campañas son así de fuertes, es muy difícil para un aliado acompañar al gobierno sin un costo. Entonces tiene que definirse, tiene que definir una posición dogmática que fue la que planteó la propia Bullrich en la conferencia del martes, ¿no? Hacia dentro de las provincias, donde no es tan fácil caminar luego por tus municipios. Si el tema es ¿no? impopular, ¿no? Si el tema es popular o si el tema no pasa, no molesta a la sociedad, no pasa nada. Pero bueno, acá ocurrió lo contrario y ahí los aliados empezaron a caer ya por cualquier tipo de mención a ese capítulo. De hecho, el último proyecto, en realidad el último capítulo, la última redacción anunciada el martes, ya poco tenía que ver con el proyecto original. Claro. ¿No? Había flexibilizado, o mejor dicho, había endurecido las medidas hasta el punto de que solo podían tener tierras, solo podía venderse el 25% de la superficie de cada provincia. El proyecto original no tenía límites, estaba la intervención de los gobernadores. Es una regulación mucho mayor a la que había antes de la actual ley, cuando no había regulación. O sea que teníamos una posibilidad de un texto que era mucho más lavado del que se envió originalmente, pero claro, el debate estaba avanzado y ahí es donde ningún aliado quiso poner la firma y hoy no se va a tratar ese capítulo. Sí los otros que acaba de enumerar Vero. Va a haber marcha igual, ¿no? La marcha está. Ya está. Están desde el mediodía, están en las inmediaciones del Congreso, distintos sectores que vinieron a manifestarse igual, porque también consideran que más allá del capítulo de la extranjerización de las tierras, básicamente hay varios puntos que no coinciden, entonces están de todas maneras afuera del Congreso de la Nación. Sí es verdad que desactivó un poco
la masividad, me parece, de las movilizaciones en las provincias, aunque entiendo que varias impulsadas por la CGT en distintos territorios de las provincias argentinas están por llevarse adelante, pero y también un poco el clima. El clima desactivó bastante igual. Bueno, ayer se reunió la Comisión de Economía y Desarrollo Regional, acá en la Cámara de Diputados, y a modo informativo habló sobre la ley de tierras el diputado de Unión por la Patria, Abelardo Ferrán. Esto decía. Una reunión sumamente importante donde se le da participación a distintos protagonistas o actores de nuestro país relacionados con esta ley que habla sobre la propiedad privada, de la intangibilidad, pero en realidad lo que busca esta ley es modificar la actual legislación para darle posibilidad a los grandes grupos económicos de apropiarse de tierras de nuestro país, de grandes extensiones, fundamentalmente aquellas de que tienen recursos estratégicos como el agua, como los minerales, como el petróleo, de tal forma de crear espacios donde ellos puedan decidir sobre temas que pueden excluir tanto a las provincias como al país, ¿no? Creación de enclaves productivos en el territorio nacional. Está relacionado esta ley, esta modificación de la ley, con otras leyes que se están discutiendo, como el Superrigi. Superrigi permite hasta el 15% de la inversión de $1.000 millones en bienes inmuebles. Justamente estamos hablando de bien inmueble que es la tierra, ¿no? Donde le da seguridad jurídica por 30 años. Eso más ataque a la soberanía que esta, bueno, no se explica. Así que bueno, esperemos que esta ley no prospere en el Senado, y si prospera en el Senado, bueno, nosotros hace tiempo que venimos hablando del tema, preparándonos para que los argentinos conozcan realmente la cuestión en profundidad. Escuchamos al diputado Ferrán. Sesión entonces, 14 horas en el Senado, se reanuda, lo dijo varias veces la compañera Benaim, pero es bueno aclararlo, como se reanuda no hay quórum, se reanuda, van llegando, ahí 14 horas y se sigue la sesión. Por lo tanto, me parece que vamos a tener un inicio muy tranquilo y después seguirá subiendo el tono. La primera sesión de este segundo, en realidad iba a decir segundo semestre, pero está mal. En realidad esta segunda después parte. del receso. Claro, por receso es la primera sesión. Decíamos, se vienen 4 meses muy intensos. Y ayer empezó la intensidad acá en la Cámara de Diputados con reuniones informativas de los 2 proyectos económicos que envió Javier Milei y que, según lo que uno escucha, siente también, quiere que sean ley antes del 15 de septiembre, cuando tiene que debatir el presupuesto. Contame, Gonza, estuviste tempranito con la primera de esas iniciativas. ¿Cómo la pasaste? Exacto. ¿La pasaste bien? Y mira, es un tema bastante complejo. No me contesta, o sea que la pasó mal. No, ¿La pasaste bien? Te respondo a mi manera. A tu manera. Pero sí, porque... Por vos te pregunté, ¿cómo la pasaste? No, bastante bien, porque estábamos al aire, inclusive. Estábamos al aire. ¿No bajaste en un momento? Yo te vi. En un momento bajé, Claro, pero estábamos al aire aquí de emergencia, porque estábamos en vivo con la comisión, que estuvo muy interesante, Mauri, porque fueron muchas personas técnicas, vamos a mencionarlo, especialistas del Gobierno Nacional, a hablar sobre este proyecto que es de inocencia fiscal. Recordemos que inocencia fiscal se aprobó aquí en el Congreso el pasado 26 de diciembre, el año pasado, que en enero de este año se promulgó, es decir, que se ejecutó ya directamente con la publicación en el boletín oficial, esta especie de blanqueo para declarar el dinero. Y en este caso el Gobierno Nacional no viene a cambiar el corazón o gran parte del texto de lo que ya se había aprobado aquí en el Congreso, sino que hace alguna pequeña modificación, sobre todo en los umbrales, en este aspecto, para que podamos entenderlo de esta manera, y que el Gobierno Nacional lo que busca en este caso, como dice aquí la placa y lo traje como uno de los puntos principales, es básicamente que se puedan adherir mayor cantidad de contribuyentes a este régimen de inocencia fiscal, que según el Gobierno Nacional entienden
bueno, la estimación puede llegar a ser mucho mayor con estas modificaciones y los resultados que se van dando de a poquito podrían ser en una proyección a los próximos años aún mayor. El gobierno estima, en otro de los datos, que hay unos 170.000 millones de dólares fuera del sistema financiero que quiere con este tipo de regímenes tratar de ir recaudando, y a través de lo que son estos blanqueos vamos a ir a las siguientes placas porque traje algunos textuales de los protagonistas que estuvieron ayer presentes, como dijimos, autoridades que estuvieron en las comisiones de Presupuesto y Hacienda, que preside Berti Venegas Lynch, y de Legislación Penal, que preside Laura Rodríguez Machado, la diputada ahora de La Libertad Avanza. La principal fue Claudia Balestrini, que es subsecretaria de Ingresos Públicos, que ha pasado por distintas gestiones presidenciales, estando en áreas contables del Gobierno Nacional, y dijo: se decide ampliar el universo porque hasta el momento el grado de adhesión que hubo es de 450.000 personas. Nos parece apropiado ampliarlo, ¿sí? Entiende el Gobierno Nacional que es un número que, si lo hacemos a comparativa con la cantidad de adheridos y de la población en general de la Argentina, parece un número chico, pero entiende el Gobierno Nacional que puede ser mucho mayor en este caso, y por eso decide ampliar o aumentar los umbrales para que más personas puedan adherirse a este régimen. Vamos a ir a otro de los protagonistas, en este caso, que acompañaron a Balestrini, Juan José Imirazaldu, que es el director nacional de impuestos, dijo: en cuanto a los lineamientos generales, la ley no sufre ninguna modificación. Esto fue algo que se aclaró mucho, Mauri, ayer, respecto a que este proyecto de inocencia fiscal 2, como se lo ha conocido, no es que viene a cambiar el corazón de la propuesta, sino que viene a retocarle algunas pequeñas cosas. Esto es que sigue comprometiendo al mismo universo de sujetos, que son las personas humanas y las asociaciones indivisas, ¿sí? Porque acá se hablaba un poco de qué iba a pasar con las sociedades. También hay una queja por parte de un grupo de diputados opositores que lo que dice es, bueno, uno de los cambios que se podría solicitar es qué pasa con los funcionarios, que hoy la ley ampara que puedan ingresar dentro de este régimen, que de hecho fue el caso de Manuel Adorni, que se puso un poco sobre la mesa para adherir y para declarar no hay sujetos impuestos. Excluidos. Los funcionarios no están excluidos. Nadie está no excluido, están excluidos, por eso mismo. Nadie está excluido. No, residentes argentinos, dice la ley, clarito. Por ende, lo que pretenden algunos diputados es que se haga una modificación y no se permita a funcionarios ingresar dentro de este régimen. También algunos opositores hablan de, inclusive algunos aliados, de determinadas personas condenadas por determinados delitos. Claro, por ejemplo. ¿No? Pero bueno, es difícil cuando abrís. Sí. Digamos, qué delito sí, qué delito no. Es un tema. Sí, es un tema. Vamos a ir a la siguiente placa, donde vemos a otro de los invitados, en este caso, a participar básicamente de esta reunión. Martín Bautier, el director del Banco Central, dijo: hoy los depósitos privados en el sistema financiero en moneda extranjera son un poco más de 40.000 millones de dólares. Dijo: estamos hablando de un stock de billetes fuera del sistema de entre 4 y 5 veces los depósitos privados en moneda extranjera. Por eso, cuando se habla de las proyecciones también que hace el Gobierno Nacional respecto a lo que se puede llegar a recaudar con este régimen, y por eso la ampliación en este caso, o el darle la posibilidad a mayor parte de la sociedad para que se pueda adherir, también está reflejado en estos números. Vale la pena recordar, Mauri, que quien tomó la palabra en principio y hace 2 semanas, si mal no me fallan los cálculos, fue Luis Caputo, el ministro de Economía, que junto con una serie de especialistas tributaristas estuvo en una conferencia de prensa presentando este proyecto de inocencia fiscal 2 o de la renovación del mismo. Si te parece, vamos a escuchar qué es lo que decía en esta conferencia de prensa presentando el proyecto. No es una casualidad que se haya mandado en su momento inocencia fiscal y modernización laboral al Congreso, porque apuntamos a estas dos cosas, a que haya una mayor formalización y un mayor crecimiento. Entonces, inocencia fiscal ayuda exactamente a eso, ¿sí? Porque
Lo que nosotros queremos es que haya mayor inversión, y para que haya mayor inversión, la contracara de la inversión es el ahorro, y el ahorro está, solo que no está en el sistema financiero, está debajo de los colchones. Entonces nosotros necesitamos que ese ahorro se vuelque al sistema financiero para que el país crezca nuevamente, para que eso genere mayores recursos, y nosotros manteniendo el nivel de gasto, entonces eso genera un mayor nivel de superávit, ¿sí? Es como el superávit a nivel de gobierno es lo que sería la ganancia a nivel de empresas. Entonces, si aumentan los ingresos fiscales y no aumenta el gasto, tenemos un mayor superávit, y eso nos permite bajar más rápidamente impuestos. Cámara de Diputados, ¿no? Aclaremos. No, claro. Esta es la conferencia de prensa que realizó en el Ministerio de Economía hace 2 semanas aproximadamente atrás el ministro de Economía, Luis Caputo, junto con... Ayer no vino Caputo, sino que vinieron sus funcionarios. No, claro, exactamente. Claro. Por eso aclaramos el contexto de que esto fue hace 2 semanas en una conferencia de prensa presentando el proyecto. Quien sí estuvo ayer presente fue Claudia Balestrini, una de las personas que vino ayer un poco a dar la explicación básicamente de lo que significaba esta presentación del Gobierno Nacional, y también aclaró en este tape que vamos a escuchar algunas cuestiones técnicas importantes respecto a qué cambió y qué no cambió respecto a la ley que ya fue aprobada en el Congreso. Que esto aplica solo a personas humanas que sean residentes, y cuando obtienen esa información de ARCA y empiezan a hacer su liquidación, lo que van a obtener como beneficio es un efecto liberatorio del pago y una presunción de exactitud. ¿Qué quiere decir? Efecto liberatorio: si realmente declaré lo que tenía que declarar en función a lo que ARCA me manifestó, hay un efecto liberatorio cuando realizo el pago, que tiene que ser a la fecha de vencimiento. Y además una presunción de exactitud hacia atrás de esos años anteriores. Esto ya está vigente, no estamos modificando nada con este proyecto. ¿Qué sucede? En este régimen simplificado tenemos parámetros objetivos a partir de cuándo se puede adherir o hasta dónde. Entonces, aquellos contribuyentes o ciudadanos que tienen ingresos mayores a 1.000 millones o patrimonios mayores a 10.000 millones, hoy no pueden adherir a este régimen simplificado. Esa es acá. Exacto. Esto fue ayer a la mañana y fue la exposición que dio la secretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, que la conocemos hace mucho, ¿no? Sí, porque viene de la gestión anterior. Ella viene hace años trabajando. Sí. Pero creo que también estuvo con Macri. Sí, desde la época de Prat Gay. Claro, ahí exacto, es donde ingresa ahí la en la conocí. función pública. De la época de Prat Gay. Sí. Que vino a exponer y bueno, y ahí estuvo exponiendo ayer sobre este proyecto. Bueno, Gonza, ¿cómo seguimos? Bueno, y ahora tenemos la oportunidad de escuchar a una voz autorizada aquí en la Cámara de Diputadas, que es Nicolás Mayorás, nada más y nada menos, el diputado de La Libertad Avanza, que dijo lo siguiente después de la reunión. Estamos tratando una modificación a la ley de inocencia fiscal. La ley que se aprobó en diciembre tuvo mucho éxito realmente porque se anotaron más de 450.000 contribuyentes. El 65% de los contribuyentes se adhirió al régimen simplificado de declaración jurada de ganancias, lo cual demostraba que el sistema que veníamos teniendo de procedimiento de declaración jurada de impuestos era realmente muy pesado para todos los contribuyentes, y esto realmente da seguridad jurídica, agilidad, y mantiene además algo muy importante, que es las potestades que tiene el fisco, en este caso ARCA, para supervisar, para fiscalizar, para controlar y para recaudar, ¿no? Eso hay que dejarlo claro. La discusión aquí, obviamente, el kirchnerismo, como no encuentra, digamos, fundamentos sólidos o técnicos para rebatir los argumentos que se están planteando de la necesidad de modificación, baja a la chicana, ¿no? Entonces acá pareciera ser como que esto es impunidad para la política o para los políticos. Y quedó claro en las explicaciones que dieron los funcionarios de que esto no es así. Desde el momento en que los funcionarios, esto hay que dejarlo bien en claro, todos los funcionarios públicos expuestos políticamente, los PEP, como se le dice, siguen con las mismas obligaciones. Es decir, el régimen simplificado, adhieran o no adhieran, no cambian las obligaciones que tienen. Es decir, nosotros como diputados, el Poder Ejecutivo, los jueces, los funcionarios tienen
que declarar sus bienes, el origen de sus bienes y además la consistencia si hay algún incremento patrimonial. Esto no se modificó ni con la ley del año pasado ni con la que se está proponiendo ahora, así es que para dejar esa tranquilidad para todos, esto lo que apunta es simplemente a que puedan, digamos, los contribuyentes tener seguridad jurídica cuando entran en un sistema. Bueno, es un poco lo que plantea Mayoraz, porque, claro, el debate está en función de las personas políticamente expuestas. Las personas políticamente expuestas presentan declaraciones juradas. Sí. Las declaraciones juradas supuestamente son una base para la AFIP. Pero algunos opositores dicen sí, pero como no está claro el momento de presentarlas, pueden llegar a presentarlas a destiempo, pueden llegar a hacer rectificaciones. Está dividido la oposición. Hay quienes dicen no, tenemos que excluir a los funcionarios, y hay quienes dicen no, porque si yo presento como persona políticamente expuesta una declaración jurada, ¿por qué me vas a excluir de una presentación de ganancias que tiene todo el sistema? Bueno, me parece que es algo que se está en debate, como también que creo que otro de los temas que se planteó fue el tema de las propiedades que se compran y se pagan en efectivo, que es algo que se hace comúnmente en Argentina, y que muy de vez en cuando aparece un caso para que todos nos alarmemos, pero realmente es una práctica que sucede, ¿no? Totalmente, Mauri. Así que bueno, hoy lo adelantábamos y contábamos un poco la información. Más o menos en cuanto a tiempos, se espera que esto pueda llegar a tener por lo menos la posibilidad de una convocatoria a comisiones para dictaminar de acá a 2 semanas. En el medio habrá que ver, a mí no me llegan a confirmar si va a haber una informativa más sobre el tema o si directamente se va a dejar este tiempo de 2 semanas para firmar un dictamen y en el medio terminar de definir la letra chica si es que hay alguna modificación que se pueda llegar a contemplar. Bueno, por lo pronto hubo informativa, veremos si hay acuerdo. Lo mismo con lo que tiene que ver con el Banco Central. Claro. Que ayer hubo informativa y si hay acuerdo seguramente se va a dictaminar. Lo que pasa es que si se dictamina una cosa y no otra, Benaim, cuando escribe, va a decir que claro, no hubo acuerdo en tal tema. No va a ponderar lo que se dictaminó. Entonces también no está ese tema, ¿no? O sea, sí, claro. Pero bueno, pero siempre va por la negativa, Benaim. No, ¿por qué por la negativa? Hay cosas No. que se acuerdan y hay cosas que no. Hay Hay cosas que que no, contar claro, todo, claro. chicos. Pero bueno, si en cambio si esperan 2 semanas para todo, no nos damos cuenta que un tema por ahí está cerrado ahora y el otro está... ¿Quién gana hoy? ¿Quién gana hoy? ¿En dónde? En el Senado, con No propiedad es, no privada. es un partido de fútbol. Ah, no te la Me jugás. parece que- Bien no te la jugás. Qué bien que Mirá cómo, respondió, mirá cómo Claro, salió por la no, no, tangente. nadie gana y pierde. Mirá cómo ¿no? salió por la, La pulga tangente. mesa. Claro, yo el deporte es una cosa y sí te puedo decir quién gana el sábado, que es Independiente, ¿no? Y no sé Claro. cuánta plata tiene que gastar River para tener un punto. Pero Increíble, aparentemente parte de las Está reservas del gastando Banco bastante. Central se están yendo en el primer En el punto de club. River. Ahora te viene lo Thiago cuento Almada, después. o sea que... Ahora te lo Vélez. cuento. Claro. Traguito Almada. Gracias, Gonza, Un placer, por la Mauri. placa y por esta hora. Gracias, Vero. Nosotros nos vamos, volvemos mañana a las 13 acá en La Bancada.